Hola, ¿qué tal, Carlita? Muy buenas. El día de hoy vamos a ver cómo se utiliza el transportador. En este caso, yo tengo un transportador, ¿no? Que es de este modelo. Hay muchos modelos de transportador. Y bueno, generalmente se utiliza de la siguiente forma. Nosotros tenemos que, para poder medir ángulos, ¿no? De un triángulo, en este caso tenemos tres triángulos, ¿no? De los cuales observamos que tienen ángulos distintos de forma aparente. Ahora, para poder realizar la medición, lo que vamos a hacer nada más y nada menos es que vamos a ubicar aquí el transportador de tal manera que el vértice del ángulo que nosotros querramos medir, en este caso vamos a decir que vamos a decir que este es el vértice O, ¿no? Vamos a decir que este triángulo tiene vértice O, ¿ok? Acá va a tener un vértice A, y acá va a tener un vértice B. Muy bien. Entonces aquí en el vértice O, que es el vértice del triángulo, aquí va a haber un ángulo. Entonces este ángulo tiene vértice O. Entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ubicar aquí el transportador de tal manera que el vértice se encuentre en el centro del círculo. Aquí observamos que hay un círculo y observamos que ahora vamos a ubicar el vértice de tal manera que el vértice del triángulo se encuentra en el centro del círculo, teniendo en cuenta siempre como referencia, aquí hay una marquita, acá hay una línea de color negro, ¿cierto? Esta marca es una marca de referencia para poder guiarnos, ¿no? Entonces aquí ubicamos de tal manera que el vértice se encuentre en el centro del círculo y también que el transportador coincida con el lado del triángulo. Aquí observamos que este es el lado del triángulo, este es el lado del triángulo, aquí está el lado del triángulo y este es el transportador. Entonces vamos a hacer de tal manera que el vértice esté en el centro del círculo y también que el lado del triángulo coincida con el transportador. Ahí está. Y observamos ahora a continuación que, ¿cierto? Si nosotros tenemos que el vértice está en el centro del círculo y ahora para poder medirlo siempre tenemos que tener, para poder medir el ángulo siempre tenemos como referencia al cero. Y aquí observamos que este lado del triángulo, justamente tiene como referencia a quién. ¿Quién está chocando aquí? Choca en el cero. Entonces aquí cuando está chocando en el cero, y aquí nosotros vamos a medir de derecha a izquierda. Derecha, derecha a izquierda. Entonces comenzamos desde el cero y ahora vamos de derecha, partimos del origen, luego derecha, izquierda y vamos a comenzar. Observamos que aquí hay dos niveles. Este es el primer nivel, este de acá va a ser el primer nivel que va de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 hasta el 180. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el que está acá arribita. Este es el segundo nivel. Pero el segundo nivel lo vamos a utilizar cuando vamos a medir, en este caso, de izquierda a derecha. Aquí vamos a medir de derecha, derecha a izquierda. Entonces comenzamos de derecha, desde el cero hasta izquierda y, ¿cierto? Nos barremos entonces hacia la derecha, vamos hacia la derecha, entonces ubicamos bien aquí, ubicamos bien, entonces vamos de derecha y luego izquierda, nos barremos, nos barremos, nos barremos y luego este lado de aquí, este lado del triángulo, observamos que choca justamente en donde la línea justamente está
en la dirección. ¿En qué dirección? En la dirección justamente coincide con, ¿no? Aquí observamos que aquí hay varias líneas, ¿no? ¿Cierto? Aquí observamos varias líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí observamos que justamente el lado coincide con esta línea de aquí, con la del 90, 90 grados. Ahora, si la línea puede coincidir aquí, aquí, aquí. Si no coincide, entonces tendríamos que estar midiendo en dónde. Vamos a medir, si no coincide con estas líneas de acá, vamos a medir ahora con las líneas pequeñitas, con las líneas que están por acá, para ser un poquito más exactos, ¿no? Igual, de derecha a izquierda. En este caso coincide justamente ¿con quién? Con el ángulo de 90 grados. Ah, ya, entonces observamos que mide este ángulo cuando vamos de derecha a izquierda, entonces mide 90. Va a medir entonces este ángulo, va a medir 90, 90 grados. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ángulo. Entonces vamos ahora aquí en este triángulo. Tenemos aquí es un triángulo de vértices igual vamos a ponerle vértice O. Acá vamos a poner vértice A. Acá vamos a poner vértice B. Muy bien. Y ahora igual es el mismo proceso. Si es que yo quiero medir, si es que yo quiero medir este ángulo, puedo medirlo. Me conviene medirlo de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Vamos primero a derecha y luego nos barremos hacia izquierda para poder medir el ángulo. Entonces ubicamos respectivamente el vértice en el centro de la circunferencia y siempre tendiendo la marca, esta línea chiquitita como referencia, lo ubicamos ahí en el centro y también hacemos que coincida la regla, el transportador con el lado del triángulo, con este lado de aquí. Y ahora igual, comenzamos entonces, ubicamos ahí exactamente ahí, muy bien, ahí ya se encuentra en donde, en el centro del círculo y ahora vamos de derecha, desde el cero hasta izquierda y nos barremos, nos barremos, nos barremos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ¿no? Casi 120. ¿Ok? Cuando vamos de derecha a izquierda, medimos con el ¿cuál? Con el primer nivel. Este es el primer nivel. Entonces aquí va a medir cuánto. Acá va a medir este ángulo, mide. Ah, ya, profesor, mide 120 grados, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros queremos medir ahora, digamos, ¿no? Vamos ahora con este triángulo. Vamos ahora con este triángulo de aquí. Medimos entonces igual, ubicamos, ¿cierto? El vértice. Digamos acá este es un triángulo de vértice A, B y C, ¿no? Entonces acá tenemos que el vértice tendría que ser, lo ubicamos de tal manera que coincide en el centro de la circunferencia y la regla también coincida con el lado del triángulo. Ahí está. Uy. Muy bien, Carlita. Entonces ahí vamos ubicando. Ubicamos de tal manera que se encuentre en el centro del círculo el vértice. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy buen trabajo. Y ahora nos barremos de dónde. Entonces comenzamos del centro de aquí. Comenzamos del vértice. Vamos, dice, desde el vértice y luego vamos a derecha. Y luego nos barremos hacia la izquierda y observamos, ¿no? Que, bueno, en este caso no va a ser 60, sino va a ser un poquito menos de 60, ¿no? Más o menos aproximadamente sería, acá es 10, 20, 30, 40, 50, acá en el medio sería 55, 56, 57.
¿no? Sería aproximadamente, este ángulo mide ¿cuánto? Mide entonces, va a medir 57 grados. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos ahora, ¿cómo medimos ahora el otro ángulo entonces? Igual, el mismo procedimiento, ubicamos, ¿cierto? El vértice, en este caso el vértice del ángulo, este ángulo, muy bien, tenemos que este ángulo tiene vértice C, y ahora ubicamos este vértice de aquí igual de la misma manera, ubicamos en el centro de la circunferencia de este circulito de acá, en el centro, y la regla tiene que coincidir, el transportador debe coincidir también con el lado del triángulo. Y ahora aquí ya no vamos a ir de derecha a izquierda. No, 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 no. Ahora, como tenemos que medir este ángulo, entonces nos vamos de izquierda a derecha. Y tenemos, vamos del vértice, luego izquierda, comenzamos desde el cero y nos barremos hacia la derecha, y ahora para medir para la derecha ya no vamos a considerar el primer nivel, sino al segundo nivel. 0, 10, 20, 30, 40 y casi llega al 50, ¿no? Observamos, ¿no? Entonces aquí sería 45, 46, 47 sería, ¿no? 45, 46, 47, ¿no? Aproximadamente sería aquí 47. Entonces este ángulo mide 47 grados. Muy bien. Ahora acá, ahora para poder medir el otro, ¿cierto? De igual manera, ¿no? Entonces tendríamos que, sería, medimos de igual manera como hemos medido acá también los otros dos ángulos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta al vértice, ¿ok? Entonces, y profesor, ¿cómo mediría esto? Entonces va a depender bastante cómo ubiques el transportador, ¿no? Si ubicas así el transportador, ¿cierto? Lo ubicas así, entonces podrías medirlo de derecha a izquierda, ¿cierto? Ok, entonces hay varias maneras de cómo ubicar el transportador. También podrías mover la hojita, ¿no? Muy bien. Entonces aquí de pronto observamos aquí los triángulos, como ese es un triángulo que tiene 90 grados, ¿no? Es un ángulo, aquí esto es un ángulo recto, y los demás ángulos son ángulos aparentemente son menores que 90. Entonces eso es un triángulo, es un triángulo, es un triángulo rectángulo. Y aquí este triángulo, como tiene un ángulo obtuso y los dos ángulos aparentemente son ángulos agudos, se le llama triángulo obtusángulo. Y aquí nada más y nada menos observamos que esos dos ángulos son ángulos agudos. Sí, son ángulos agudos, y por ende este de aquí, este ángulo de acá, si nosotros sumamos estos dos ángulos, es la suma de estos dos ángulos nos va a dar más de 100 grados. Entonces, por ende, este ángulo de aquí va a ser menor que 90 grados. Entonces, de forma aparente, este ángulo también es un ángulo agudo, y cuando los tres ángulos son agudos, se le llama triángulo acutángulo. Muy bien, Carlita, espero haberte podido ayudar con el siguiente video. Que tengas un excelente día. Muchas gracias.